Con 13 minutos, la información política, lo que está ocurriendo tanto en el bloque oficialista con esta pelea que se ha dado luego de el veredicto en el caso de Gustavo Gatica, como lo que está ocurriendo con la conformación del nuevo gabinete, es lo que vamos a conversar a partir de ahora con el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Valparaíso, Nicolás Freire. Nicolás, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Bienvenido. Bien, bueno, hay tanto que revisar con los elementos que tenemos, pese a que ya el martes vamos a tener la lista definitiva en el caso del gabinete del presidente electo, pero se han dado movimientos que son interesantes de analizar. Y lo primero, me parece, es esta estrategia de ir dando a conocer nombres, filtrando nombres y aparentemente testearlos. Yo no sé si eso fue una estrategia inicialmente pensada o se fue dando y fue dando resultados. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, primero, la fecha esperable, tampoco yo la daría tanto por cierto, justamente por lo que tú mencionas, que en la medida que empiezan a aparecer nombres, ya sea porque se filtren o porque de a poco se sondea un poco cuál es la respuesta que tienen esos nombres, evidentemente todo esto se va acomodando, se van bajando, se generan otro tipo de conversaciones, etcétera. Y es normal que ocurra, así generalmente ocurre cuando se instala cualquier tipo de gobierno. Lo cierto es que en este gobierno, o más bien, en esta instalación de gobierno, ha ocurrido algo que es llamativo y que tiene que ver un poco con cómo las negociaciones internas han dejado el espacio, digamos, más de confianza política y han terminado transformándose, por ejemplo, en comunicados. ¿A qué voy? Había una conversación, todo el mundo lo sabía, era evidente, entre el presidente electo, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, y esto termina, el no final, o que pareciera ser final, ya conversaremos sobre eso, termina expresándose a través de un comunicado público que hace el Partido Nacional Libertario. Eso es raro, ¿no? En esta lógica, cuando uno me pregunta, ¿es normal que suban, bajen nombres? Sí, yo te diría es normal que eso ocurra, pero lo que no es normal es que se termine zanjando o presionando, ya vamos a ver a qué responde este comunicado, por fuera, no fuera de la conversación más interna. Porque generalmente cuando uno sondea los nombres no es para ver cómo responden los propios en los medios de comunicación. Los propios responden en vía, en un canal más directo, ya sea con la oficina del presidente electo, ya sea con el mismo presidente del partido del presidente electo, con Arturo Esquella, del Partido Republicano, pero nunca a través de una intermediación más mediática, si tú quieres. Y lo extraño y lo que ha pasado es justamente eso, que en el caso, por ejemplo, de este comunicado, se hace a través de la información o la mediatización de una determinada postura. Ahora, los ministerios que quería el Partido Nacional Libertario era el Ministerio o de Justicia, o de Defensa, o de Seguridad. Ahí está, ese era el área, porque es el área donde se había centrado la campaña, ¿no? No hay nombre para Ministerio de Seguridad. Hoy por hoy no, también porque, y estas es jugar a distintas cuerdas, ¿no? No solo el Partido Nacional Libertario había puesto y yo te diría Johannes Kaiser en particular. Yo creo que cuando hablamos del Partido Nacional Libertario, una cosa es evidentemente los nombres que ellos tengan, pero también es asegurar qué espacio va a poder cubrir Johannes Kaiser dentro de este gabinete. Y ahí, evidentemente, Defensa aparecía como el mejor provecho para una instalación, ¿no? En términos también políticos y electorales, de quién vaya a cubrir ese ministerio con el discurso que tiene el mismo Johannes Kaiser. Pero cuando digo hay cuerdas distintas y separadas, tiene que ver con que también se ha conversado de que era un ministerio muy, digamos, existía una ambición por parte del exalcalde Carter, que en algún momento sonó mucho en seguridad, pero que también había filtrado de que su interés estaba más en defensa. Incluso se filtró el hecho de que se pensaba que pudiese ser seguridad y defensa, algo que era bien llamativo, pero que también respondía al enorme costo político que podría tener al salir del Senado sin ni siquiera haber asumido prácticamente, ¿no? Y dejar 8 años por un tiempo bien además, fortuito, o sea, uno indefinido, indeterminado, uno no sabe cómo le va a ir, cómo puede salir de un ministerio tan complejo como el de seguridad. y agrégale eso, que tampoco es muy medible el impacto que tenga esto en la percepción ciudadana, es decir, alguien que en plena campaña, quienes lo criticaban de turismo electoral, por así decirlo. Una vez que eventualmente se hubiese confirmado de que ni siquiera entra al Congreso, sino que esto le sirvió como trampolín para poder llegar a un ministerio que él negociaba y que él forcejeó, por así decirlo, bueno, yo creo que la variable de cómo te va a juzgar la ciudadanía es un elemento que hoy día es poco predecible, pero muy probablemente no iba a ser muy positiva esa, digamos, esa Tiene valoración. poco que ganar. Tiene poco que ganar. Bueno, y en este contexto,
un tercer elemento, una tercera rienda, y volviendo a lo que tú me preguntabas, que tiene que ver en particular con Turner, que estaba sonando en el Ministerio de Defensa. Guillermo Turner, que es un periodista que ha tenido trayectoria en medios, en la asociación gremial como Claro. en presidente de la Asociación Nacional de Prensa, pero Y que había hecho un curso de reservista del ejército. Esa era un poco esa la era vinculación. la vinculación que tenía con el ejército. Tampoco tiene una tradición política que lo vincule. O sea, era bien extraña esa nominación en ese cargo. Sí, lo extraño, deja concentrarme primero en el hecho de que ahí también hay una tercera cuerda y una tercera tensión, porque Turner había sido criticado ni siquiera en una platea mediática, sino que había recibido más críticas internas de los partidos, sobre todo los partidos que conforman el gobierno, o que van a Chile conformar Vamos. el gobierno, Chile Vamos, Renovación Nacional y la UDI. Y en ese contexto, en donde esta crítica era más partidista, se abría otra arista más, una cuarta rienda que tiene que ver con el poco espacio que eventualmente estaban teniendo esos partidos dentro de el futuro gabinete del presidente Kast. Y ahí me conecto con lo que tú dices. Efectivamente, lo que uno podía empezar a vislumbrar era que en el afán de declararse ajeno a estos partidos políticos, de querer tener un gobierno más técnico o un gobierno, digamos, más vinculado a su sector, y no con tantos espacios a Chile Vamos en particular, que se ha venido hablando desde el término de la primera vuelta, de cómo Chile Vamos podría aportar con experiencia a este gobierno. Uno puede ver que quizás se estaba incurriendo, vamos a ver de aquí hasta el 11 de marzo, o hasta que se publiquen y comuniquen quiénes van a integrar los gabinetes, pero se estaba incurriendo en uno de los errores que fue también de este gobierno que actualmente tenemos, del gobierno del presidente Boric, que por no incluir determinados sectores que ciertamente gozaban con mayor experiencia, terminó entregando buena parte del primer año de gestión y después terminó regulando, haciendo ingresar a aquellos que con toda lógica vinieron, hablo de socialistas, el Partido por la Democracia, radicales, liberales, el socialismo democrático, vinieron un poco a apuntalar el gobierno. Ahora, defensa es una cartera bien particular, porque es una cartera importante, es una cartera que te da visibilidad y que tiene poco riesgo. Por lo tanto, puede ser una plataforma bien importante para alguien que vaya a figurar, que tiene una personalidad, una figura ligada a la autoridad, puede elevarlo y convertirlo en un factotum ya por presencia y por lo que lo rodea. O sea, podría relevar demasiado a Johannes Kaiser pensando en que es un eventual rival, ¿no es verdad? Sin lugar a duda, y yo te diría que basta mirar, por ejemplo, hay dos elementos que confirman lo que tú me estás planteando. Si uno mira hacia atrás, el rol que ocupó la expresidenta Bachelet también en defensa, yo creo que contribuyó mucho, al menos desde lo simbólico, pongámoslo así, desde la foto, desde la imagen, a construir esa carrera que electoralmente después le valió ser presidenta de Chile 2 veces. Primer punto. Y el segundo punto es que también hay un contexto internacional en donde los ministerios de defensa, más allá de lo que le corresponde a la cartera de Exteriores, a la Cancillería, los ministerios de defensa hoy día pueden jugar un rol central desde lo comunicacional, justamente vinculándose con esto. Baste pensar en Estados Unidos que el Ministerio de Defensa tiene un cambio informal de nombre y termina llamándose Ministerio de Guerra. Y ahí tienes el tercer elemento que tiene que ver con el Ministerio de Defensa ofrece, por su lógica y su posición, un discurso más duro, por su naturaleza. Y es ese discurso más duro, evidentemente, Johannes Kaiser no solo se podría sentir más cómodo, lo potencia sino que como habría avión, sido claro. una potencia importante para su figura. Además, dentro de la personalidad y de las habilidades de Johannes Kaiser, es esta habilidad discursiva. Por lo tanto, el tono que tiene en ese cargo podría ser demasiado bueno para él. Sí, porque circunscribe en un espacio en donde el rol de la autoridad tiene un significado, un peso Claro. y un simbolismo. Que congenia muy bien con su personalidad y con su estilo. Empata y engancha perfectamente con su personalidad, que muchas veces, por ese mismo, llamémoslo autoridad, que puede señalar al momento de, voy a ser muy coloquial, ¿no? Hablar más duro, hablar más Claro. golpeado, hablar de frente. Bueno, en el mundo militar eso es la costumbre, es lo que corresponde por lo demás. Entonces, lo deja en un espacio, o lo dejaría en un espacio muy cómodo para eso. Pero la gran pregunta es, ¿será suficiente dar un espacio tan cómodo a Johannes Kaiser, que le permite instalarse para que el gobierno del presidente José Antonio Kast, futuro gobierno, se proteja de yo te diría, el gran riesgo que tienen? Y es que
en la medida que el gobierno se modere y para llevar adelante políticas públicas, Tiene que moderarse, sobre claro. todo teniendo un Senado empatado, va a tener que moderarlas. Ya lo hemos visto, yo te diría, en este mes que ha transcurrido, al menos desde el punto de vista discursivo. Hay seguramente un lenguaje un poquito más moderado que antes. Bueno, es muy probable que frente a esa moderación le ofrezca el flanco derecho a Johannes Kaiser para que en la instalación, mirando en una futura candidatura presidencial de aquí a 4 años más, él pueda pasar a ser crítico del nuevo amarillismo, pongámoslo así, que pueda tener el gobierno de turno. Entonces, yo creo que tener a Johannes Kaiser dentro del gabinete, sí, en una posición cómoda podría ser una alternativa válida para él, pero el gobierno en esa negociación es, bueno, ¿qué tan seguro voy a estar que en ese rol no se termine transformando en un detractor interno, ¿no? Una piedra en el zapato del mismo gobierno? ¿Qué te parecieron las declaraciones de Vanessa Kaiser, la senadora? Yo creo que hacen parte de este juego del policía, el policía duro, el policía blando. Evidentemente, yo creo que está juega un rol, además juega un rol discursivo, mucha mención a la casta, que tiene que ver con su sector, que muchas veces mira la dureza del discurso de Milei y de la hermana del presidente argentino. Hay un guiño comunicacional ahí, pero también yo te diría que hay determinadas formas de arropar a los propios. Yo creo que la publicación o los comentarios de Vanessa Kaiser también responden un poco a lo que se ha dado en estos últimos 2 días. ¿Qué ocurre? Primero, el Partido Nacional Libertario sale con este comunicado del que hablábamos, cerrando la puerta. Eso, voy a tomar otra lista, pero solo para ejemplificar. Eso abre la puerta para que empiece a sonar, por ejemplo, Jimena Rincón en algunos ministerios. Pero resulta que posteriormente, cuando además se tiene el eventual no de Carter, la eventual bajada de Turner, bueno, parece que las condiciones mejoran y es el mismo Johannes Kaiser el que sale diciendo, bueno, resulta que si cambian las condiciones efectivamente se puede volver a hablar. Sí, pero ahí también hay una moderación de su discurso. ¿Quién protege al Partido Nacional Libertario, al mismo Johannes Kaiser, de lo que tanto se le criticó al presidente Boric, que era de cambiar de opinión? Bueno, Vanessa Kaiser cumple ese rol hoy día, al menos desde lo comunicacional. Y el Partido Nacional Libertario había puesto condiciones de que no integraran el gobierno o el gabinete otros partidos pequeños como el Partido Amarillo y el Partido Demócrata, que están además en una posición que no sabemos si van a seguir existiendo como partido. Y ya suena el nombre de Jimena Rincón. Por lo tanto, ya hay un elemento que a ellos no les gustaría. Y también, por ejemplo, Evópoli con Francisco Undurraga en Ministerio de las Culturas. Sí, pero lo curioso o lo interesante de esto es que, tal como tú mencionas, la aparición de estos nombres, y agrégale también a Campos, que ha terminado sonando también para algunos ministerios, el ex ministro de Agricultura. Sí. Estos nombres justamente surgen cuando, después del aparente cierre de comunicaciones con el Partido Nacional Libertario. Con este comunicado. Exacto, no ocurren antes. ¿Por qué? Porque yo diría eso valida el hecho de que efectivamente había un veto. Si el Partido Nacional Libertario estaba dentro, una de las tensiones que tenía que administrar el futuro gobierno tenía que ver con la no incorporación de militantes o personeros de estos partidos o estos sectores, estos movimientos. Y entonces, en el momento en que se cierra la comunicación, la conversación con el Partido Nacional Libertario, y así se evidencia públicamente a partir del comunicado, bueno, empiezan a filtrarse otros nombres. La pregunta es, bueno, ahora que Johannes Kaiser vuelve a abrir la puerta, porque recordemos, dice, a nuevas condiciones pueden haber nuevas conversaciones, ¿qué va a pasar con esos nombres? La pregunta es, ¿seguirá sobre la mesa el nombre de Jimena Rincón en energía, de Campo en agricultura, de Undurraga en bienes nacionales? ¿Estará convencido el presidente electo de ponerlo a él dentro del gabinete en ese ministerio? Es que yo creo que es la gran decisión que tiene que tomar este gobierno y es el Partido Nacional Libertario, pero particularmente la figura de Johannes Kaiser fuera o dentro del gabinete. Yo creo que tiene que ver ahí. ¿Por qué? Porque una constitución más o menos clara, al menos desde el análisis político, es que por el puro posicionamiento electoral que se va a buscar, Johannes Kaiser va un poco a hacer, o su único camino indicaría que hiciera más o menos lo mismo que hizo José Antonio Kast para con Chile Vamos, es decir, extremar un discurso, marcar una diferencia. ¿Por qué? Porque si no, su oferta de valor no es nada respecto a lo que podría ofrecer un Arturo Esquella el día de mañana u otro liderazgo dentro del partido republicano. Rodolfo Carter. O el mismo Rodolfo Carter. Con mayor razón si ponemos el antecedente, que es un antecedente no solo a nivel nacional, sino que sobre todo respecto a lo que ocurre en todo el mundo, en donde los gobiernos que llegan con un discurso más ultrón, un discurso más radicalizado desde lo comunicacional, para poder llevar adelante algún mínimo de gobernabilidad,
tienen que entrar a dialogar, tienen que entrar a conversar, porque además el juego legislativo, en este caso en Chile, lo va a exigir. Ya, ¿tú dices que es mejor tenerlo adentro para las aspiraciones de José Antonio Cast? Yo creo que para las aspiraciones de José Antonio Cast, lo mejor sería configurar una estrategia táctica en donde existe un acuerdo, ¿no? Respecto de cuál va a ser el rol que va a ocupar Johannes Kaiser, primero. Y en ese sentido, yo creo que es mejor un Johannes Kaiser fuera del gabinete. ¿Por qué? Porque bajo la constatación de que esto en algún momento, esto es una bomba de tiempo que va a explotar, yo diría que las repercusiones que puede tener explotando dentro del gobierno son esquirlas mayores y puede dejar mucho más daños de lo que dejaría siendo una oposición Pero ahí si desde él la derecha. se sale de los márgenes, el presidente tiene la facultad de sacarlo. Ah, no, sin lugar a dudas, pero al momento de sacarlo o al momento del mismo Johannes Kaiser renunciar, bueno, ese hito es el que marca una eventual fractura Claro. y el distanciamiento comunicacional. Entonces, eso, digamos, hace parte de las lógicas que estos podrían tener y de Ya. cómo podría seguir el camino de esta relación, de esta delicada relación entre el presidente electo y Johannes Kaiser. Bueno, que este fin de semana para revisar esto porque el 20 se da a conocer el gabinete. Ahora, hablando de distancia, vámonos al oficialismo, porque el oficialismo, a partir de la absolución de Claudio Crespo, en el caso de Gustavo Gatica, ahí sí que hay una división evidente, que fue una tensión que se mantuvo durante los 4 años entre el Partido Comunista, el Frente Amplio con el socialismo democrático, y que estalla de una manera bastante, con toda la fuerza tal vez que venía acumulando desde el principio. Sí, y es raro, no la tensión y no la evidente distancia, es raro el motivo por el que estalla. ¿Por qué creo que es raro? Porque poco antes de que, tanto desde el Frente Amplio como desde el Partido Comunista, se empezaran a asignar culpas y responsabilidades en socialismo democrático respecto de la aprobación de la ley Nain Retamal, el gobierno había sacado este programa de los 1000 logros del gobierno, en donde la ley Nain Retamal estaba reconocida como uno de los logros del gobierno. Entonces, al final del día es raro, ¿por qué? Porque indirectamente le están pegando a uno de los que el mismo gobierno reconoció en esta primera publicación Ya, de esta pero también es como bien propio. raro que teniendo dentro de los 1000 logros, el presidente, cuando se le pregunta por esta ley, diga que, bueno, que en realidad es una ley que ellos no presentaron, que es una ley que ellos venían, o sea, que tuvieron que asumir y tramitar. O sea, no asume que el gobierno toma la ley, la defiende, la promulga y la promulga rápido. O sea, no se hace cargo de Sí, la ley. es que ahí yo creo que tú das en el clavo, porque más que la crítica del Frente Amplio y del Partido Comunista, socialismo democrático, que ha sido, no digo permanente, pero de alguna manera frecuente, ¿no? En estos años, Claro, uno no se pregunta. la gota que termina rebalsando el vaso es que el presidente, aparentemente y desde la perspectiva del socialismo democrático, un poco se lava las manos respecto de esta pugna, en vez de salir a decir, no, pues tal como lo dices tú, esta es una ley que más allá de la iniciativa, el gobierno toma, el gobierno maneja los tiempos, Hizo el gobierno propia, la firma, defiende promulga. y la promulga. Claro, además de que hay indicaciones por parte del gobierno en esta ley. Entonces, es complejo. Ahora, Por eso es raro que hoy día aparezca pidiendo la unidad, sí, cuando no, él puso también, contribuyó con una no, piedra en y este. agreguemos otro elemento. La conversación respecto de las culpas del gobierno en el resultado electoral todavía no ha terminado dentro de los partidos, particularmente de socialismo democrático. Recuérdate que hubo una minuta, voy al otro sector, dentro del mismo Partido Comunista, que asignaba muchas de las culpas al presidente de la República. Dentro de los partidos de socialismo democrático, esa misma conversación estaba dada respecto de cómo se transformó en una piedra importante en el zapato el presidente de la República, el Frente Amplio, por cuanto tiene que ver con el resultado electoral de Janet Jara. Entonces, digo, es llamativo cómo ocurre, pero no es llamativo que ocurra. Si al final del día, tú decías, estas diferencias llevan 4 años, llevan un poquito más, hay que recordarse las palabras. Claro. Hay que recordarse, basta recordar las palabras del mismo ministro hoy día del Interior cuando decía No se humilla no se humilla al partido de Allende. Y esa humillación refería a la exclusión de las primarias con Partido Comunista y Frente Amplio. Entonces, Por eso es bien raro que el mismo Álvaro Elizalde insista en esta probable alianza del Partido Socialista con el Frente Amplio. sí, yo creo que eso responde a dos cosas. Ahí ya no, nos vamos a otro lado, pero te lo agrego en el radar. Y es uno, que el ministro Álvaro Elizalde evidentemente es un cuadro muy disciplinado dentro del gobierno, por lo tanto difícilmente va a ir con una línea distinta a la que tiene el presidente. Y lo segundo es que también hay intereses del Partido Socialista en particular y de la línea que lleva Elizalde de seguir manteniendo un eventual liderazgo, que es el liderazgo de hacer dialogar estos dos mundos que no dialogan mucho. Ahora, la constatación me parece que es sana y además de evidente, en el entendido de que, bueno, las izquierdas
son distintas. Hay formas distintas, incluso hay diferencias entre partidos dentro del socialismo democrático. Si al final lo que uno ve de alianzas son alianzas tácticas que pueden tener ciertamente un objetivo estratégico, que es gobernar juntos. Ahora, claro, no habiendo elecciones de por medio, o sea, no hay problema en que existan estos dos grupos dentro de la futura oposición. Esta es una conversación que perfectamente se puede reenviar a 3 años más, cuando empiece la discusión respecto de cómo enfrentar las candidaturas municipales, claro, las elecciones municipales y de gobernadores, en donde una vez más lo estratégico, lo táctico puede ceder a lo estratégico. Efectivamente, dos oposiciones distintas pueden encontrar elementos en común. Pero esa es una conversación de 3 años más. Hoy día me parece hasta bueno, ¿no?, desde el punto de vista de la salud del sistema político y de cómo se ponen sobre la mesa las ideas políticas, que existan estas diferencias entre dos tipos de oposición que no solo difiere en lo ideológico, en lo programático, sino que también difiere en las formas, ¿no? Por cierto, porque uno mira las declaraciones del Frente Amplio y del Partido Comunista de esta última semana y se parecen mucho a las declaraciones que tenían antes de ser gobierno. Y uno dice, ¿qué oposición van a hacer? Y es distinta a la postura que ha tomado el Partido Socialista, el PPD, el Partido Liberal, el Partido Radical. Son distintos. Son muy distintos desde, recordemos... La pregunta es si aprendieron. No tengo esa respuesta, siendo muy honesto. Yo creo que en 4 años de gobierno, uno de los aprendizajes que sí se llevó a cabo es que hay diferencias que se mantienen. No obstante, puedan encontrarse elementos en común, no obstante, puedan participar de un gobierno y tener determinados logros, pero muchas también de las deficiencias que tuvo y de los problemas y de los errores que cometió el gobierno, ciertamente algunos derivaron de la gestión propia del presidente de la República, otros también fueron derivación de esta falta de coordinación, falta de diálogo. La misma presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, señalaba, bueno, habían reuniones semanales en donde muchas veces no participaban, digamos, personas con mucho rol de autoridad dentro del gobierno. Eso también explica un poco la mirada que el gobierno ha tenido respecto de cómo, cuándo y cuánto necesitan los partidos que forman parte de esta coalición. Y además agreguémosle otros 2 elementos. Uno, hoy día, ojo, que tienes una democracia cristiana más decidida a hacer oposición, obviamente. Pero no seguir el camino propio, que no le lleva a ninguna parte. Pero evidentemente no seguir el camino propio, tener la constatación de ser oposición, dista mucho de la democracia cristiana queriendo ser una oposición del tipo y de la forma que pretende serlo el Frente Amplio y el Partido Comunista, por ejemplo. Y agreguemos otro dato que poco se ha conversado, pero yo creo que esto va a tener, más allá de los resultados en términos de alianzas, coaliciones y pactos, a futuro, obviamente, va a tener una repercusión inmediata y que tiene que ver con la discusión administrativa que hoy día se da en el Congreso para la constitución de las mesas, de las comisiones, de los comités, etcétera. Yo creo que también aquí hay una señal que viene desde fuera respecto de los parlamentarios de cómo poder ordenarse de cara a la administración del Congreso Nacional para los próximos 4 años. Esto yo creo que deja también en una posición un poco más libre a los partidos de socialismo democrático de transformarse en lo que declararon ser el día después de la elección, una oposición vigilante pero constructiva, a diferencia de lo que ocurrió muchas veces con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, o con personeros del Frente Amplio y personeros del Partido Comunista. Y eso yo creo que puede tener una repercusión importante respecto de cómo se articulan los espacios dentro de la Cámara de Diputados, particularmente, en el Senado también, pero dentro de la Cámara de Diputados en particular, la mesa de la Cámara, las distintas vicepresidencias, etcétera. Bueno, una conversación que vamos a seguir viendo, pero estas 2 almas que tenía la alianza de gobierno nunca lograron cuajar, nunca tuvieron ni siquiera un nombre, por lo tanto, aglutinadas por el poder, sin el poder, vamos a ver entonces si siguen juntas. Aparentemente eso tiene poco destino. Tiene poco destino. Yo creo que son 2 oposiciones distintas que pueden confluir en algún determinado momento electoral o pensando en un nuevo gobierno, sin lugar a dudas, pero las formas y los fondos yo creo que evidencian diferencias y matices importantes. Nicolás Freire, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Valparaíso, gracias por acompañarnos con el análisis súper interesante. Así que, bueno, ya después de nombrado el gabinete seguiremos conversando. Muchas gracias. Que esté bien, gracias. Hacemos un alto en Hoy es Noticia hasta hora de la tarde con imágenes de la playa llenísima de Acapulco en Viña del Mar, donde hay 24 grados a esta hora de la tarde y claro, se espera un fin de semana muy caluroso, así que esa es una atractiva imagen para todos los que están a esta hora que todavía no pueden salir de vacaciones. Nos vamos con esta imagen, ya regresamos. Ponerte una meta